Acá estamos, les muestro la actividad número 2 que se emitió el miércoles 1 de abril y debió haberse entregado el viernes 10 de abril. Bueno, le quiero aclarar antes que nada que está basado en PCInt, pero se puede hacer en parte teórica. Los que hacen en parte escrita deben sacar una foto y enviarla al mail, al Google Drive de la escuela, y así poder corregirlos. Bueno, acá lo que vemos la primera parte, tenemos la definición de algoritmo, que dice: algoritmo es una lista de operaciones o acciones para poder encontrar una solución. Estas deben ser en forma ordenada, definidas y finitas, es decir, que tiene un principio y un fin. Acá que dice: representación de algoritmo. Un algoritmo, o ese conjunto de pasos ordenados, se puede representar a través de un lenguaje natural, o sea, es decir, muy parecido al lenguaje humano, un pseudocódigo, que es lo mismo que el lenguaje humano, pero respetando sintaxis y en orden de estructura. Diagrama de flujo, que todavía no lo vimos, y lenguaje de programación. Hay un montón de lenguajes de programación que todavía no llegamos a ver ninguno. Entonces, el lenguaje natural tenemos, por ejemplo, sumar dos números. Dice inicio suma, tiene un inicio y un fin. Ingresar un número, ese número se guarda en una variable A. Ingresar un segundo número y se guarda en la variable B. Después se suma A y B, que además suman los valores que están dentro de esas variables A y B, y se lo guarda en una variable R y se muestra R. ¿Ok? Se va a mostrar el valor que resultó de la suma de los valores de las variables A y B. Después tenemos un pseudocódigo. El pseudocódigo dice, es una forma de presentar un algoritmo que se acerca a los lenguajes de programación y con elementos del lenguaje natural. ¿Cuáles son los elementos de programación? Tiene una cabecera, una declaración y un cuerpo. La cabecera es el nombre del programa. Las declaraciones, a donde ustedes declaran las variables de qué tipo son. Y el cuerpo es donde se realiza el proceso. Todo eso está definido ahí, explicado ahí. Pero, por ejemplo, acá tenemos la suma de dos números. Ingrese el primer número y se lee la variable a la cual se ingresó el valor. Se ingresa el segundo número y se lee la variable a la cual se le ingresó el valor. Se suma A y B, las variables A y B, y se la asignan a la variable C. Y ese C se la muestra mostrando el valor que contiene. Pseudocódigo. Acá está repetido para explicar más, que quede más claro el concepto. Pseudocódigo en pocas palabras. ¿Qué dice ahí? Acá tenemos algoritmo, o sea, la cabecera, nombre de algoritmo, proceso 1, proceso 2, proceso suma, pongámosle. Se declaran las variables, mostrar A y B como enteros o decimal o real. Inicio, se hacen todos los, es el cuerpo, se hacen todos los, acá se lleva a cabo el proceso del programa, la suma, y después se le asigna a un resultado, y después se muestra al final, se muestra, antes del fin del programa, se muestra el resultado, como lo vimos más arriba. Después, ¿qué es una estructura secuencial? La estructura secuencial está acá ejemplificada con un diagrama de flujo. El diagrama de flujo todavía no lo vimos, no sé, que no sea un problema, pero están mostrándose cómo se define un programa, una estructura secuencial. La estructura secuencial son una acción que se ejecutan una detrás de la otra, siguiendo un orden.
Por ejemplo, inicio se asigna a la variable pi 3,14 el 16, a la variable r el 5, y después se realiza el proceso, el cálculo, y se lo muestra, se lo guarda en la variable L, que muestra el valor, el resultado final. Las flechas van mostrando que el flujo de información de datos va bajando de arriba para abajo, obviamente, pero siguiendo un orden. Ejemplo: algoritmo para sumar 5 números y mostrar el resultado. ¿Qué hace? ¿Ves? ¿Ven acá? ¿Qué hace? Se define las variables suma, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, como real, es decir, que son números que tienen coma. Se ingresa el número 1 y se lo guarda en la variable número 1. Entonces la máquina, el programa lo lee. Y se ingresa el número 2 en la variable número 2, la cual es leída. Se ingresa el número 3 en la variable número 3, en la cual es leída. Se ingresa el número 4 en la variable número 4, la cual es leída. Se ingresa el número 5 en la variable número 5, la cual es leída. Esas variables, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, tienen valores adentro, que ustedes acaban de ingresar por teclado. Se suma y se las guarda, se las almacena en la variable suma, que después se lo muestra en pantalla como resultado con la sentencia y la instrucción escribir. La suma de los 5 números es 2 puntos, comilla, coma, suma. Y va a mostrar en pantalla esa leyenda que está en comillas y el valor de la variable suma. Instrucciones condicionales, en resumen, es una estructura en la que consiste en una pregunta y cuya respuesta puede dar una o dos más respuestas. Por ejemplo, si dijimos sí, condición, entonces si se cumple esa condición se realizan las acciones o instrucciones. Esa es una condición simple. Pero acá vamos a ver que tiene otra estructura a la cual se le agrega un si no. Por ejemplo, si condición entonces, y se cumple esas acciones o instrucciones, y si no es verdadero eso lo que se cumple, se ejecuta lo otro, por el lado del falso. Es decir, acá se va a ejecutar por verdadero y por falso. Tiene dos opciones. Según la condición, la información que se va a ejecutar de acuerdo a la respuesta que dé esa condición. Por ejemplo, si día está lluvioso, entonces salgo con paraguas. Si no, salgo sin paraguas. Un día como hoy, 21 de abril, está nublado, entonces está soleado, perdón. Entonces sería, salgo sin paraguas. Acá está otro ejemplo. Debes copiar el código en PCIN y ejecutarlo. Ingresar un número y si el número es mayor a 100, escribir en pantalla el número es mayor a 100. Entonces, ¿qué se hace? Se define la variable, se ingresa el número, se lo lee y si pregunta si el número es mayor a 100, esa es la condición, entonces escribir es mayor a 100. Si no, tenemos la otra estructura si, con el si no. Como dice acá, se define la variable, se ingresa el número, se lee esa variable. Si el número es mayor a 100, entonces es mayor a 100. Si no, por el falso, es menor a 100. Si ustedes ingresan un número como 120, entonces irá por la primera opción. Es mayor a 100. Eso es lo que va a salir en la pantalla. Todos esos ejercicios que están acá son ejercicios que están basados en los conceptos que vimos arriba, que acabamos de ver. Aquellos compañeros que tengan el PCIN lo pueden hacer y enviarlos.
copiar el código y pegarlo en una hoja y enviarlos. Y aquellos que lo tienen en forma teórica, o sea, no tienen el programa, ¿qué hacen? Lo hacen a mano, bien legible y claro, con lapicera, sacan la foto y la envían al mail o al Google Drive de la escuela.